Capítulo 6. Una secuela siniestra. Nezu, el lindo perro, ratón, oso, animal con un Kirk que lo hacía más inteligente que el 99% de los humanos, miró el reflejo que lo miraba desde su taza de café. Sentados frente al animal Kirket mientras él estaba sentado en su escritorio estaban los héroes profesionales Eraserhead y Olmig, uno que parecía más que cansado hasta los huesos y el otro en su forma civil. Ambos hombres eran actualmente maestros en su escuela y ambos tenían la apariencia de niños culpables que sabían que estaban a punto de ser regañados. También deberían hacerlo. Sus errores habían terminado siendo nada más que graves. Nezu, habiendo sido director de la prestigiosa Academia de Héroes conocida en todo el mundo como A durante muchos años, sabía oficialmente que se debía hacer algo con prontitud para evitar una pérdida masiva de dicho prestigio. Sin embargo, el animal Kirket no pudo evitar sentir que su deber debería haber residido más en ayudar a sus estudiantes, no a su institución. ¿Entonces qué pasó?, preguntó Nezu, tomando un sorbo de su café. Por supuesto, conocía la progresión general de los acontecimientos, pero un informe más profundo, sin mencionar el contexto importante, de lo que había conducido a su casi tragedia solo podría ser beneficioso. Toshinori levantó la mano más rápido de lo que Aizawa pudo comenzar su explicación. Tomé una decisión y resultó que estaba mal de la peor manera, confesó el hombre esquelético. Pensé que si a los chicos se les permitía pelear, al final resolverían sus diferencias. Aizawa miró fijamente el símbolo de la paz mientras asumía toda la culpa e intentaba asumir toda la responsabilidad por el evento. El brusco maestro estaba más que enojado, sin sentir lástima por la forma actualmente decrépita del héroe profesional. Creía que incluso siendo un maestro recién nombrado, el hombre debería haber visto venir algo como esto. Después de todo, era parte de su trabajo. ¿Y por qué pensaste que tu método podría funcionar?, preguntó Nezu. Su cursi voz no hizo nada para quitarle la obvia seriedad al director. La forma del animal Kirket casi visiblemente rezumaba irritación y molestia. Cuando era estudiante, las rivalidades necesitaban confrontaciones periódicas para, ya sabes, desahogar las frustraciones por las diferencias de rango o calificaciones. Toshinori buscó explicar. Pensé que este era solo uno de esos casos. Aizawa se palmeó la cara ante las palabras del héroe profesional superior, captando la aguda mirada de Nezu. ¿Algo que te gustaría compartir, Shouta-kun? Las palabras del director, aunque formuladas como una pregunta, equivalían a una orden para que el héroe clandestino hablara. Aizawa no necesitó más indicaciones. Para referencia futura, quiero que quede absolutamente claro que este no fue un simple caso de rivalidad, abrió el brusco maestro, no hubo competencia en absoluto. En cambio, parece que Midoriya resistió regularmente actos de intimidación y violencia en manos de Bakugo desde su educación temprana. Toshinori palideció ante la información, sin darse cuenta de cuán mala era realmente la historia de los dos estudiantes. Nezu entrecerró sus ojos de botón. El animal peculiar odiaba muchas cosas de los humanos, pero su capacidad de infligir crueldad a los demás para su propia diversión fue una a la que confió algunos de sus odios más profundos. Si hubiera podido reunir esa información de sus archivos claramente manipulados antes, todo este fiasco podría haberse evitado, continuó Aizawa, con los hombros caídos. Si lo hubiera hecho, tal vez mis estudiantes no estarían en camas de hospital en este momento. Y así fue que el brusco maestro de la clase 1, reveló uno de sus secretos más guardados, que de hecho sentía algo por sus alumnos. Tan rápido como apareció, la preocupación fue enterrada. El héroe clandestino ocultó la verdad para evitar que aquellos bajo su cuidado se acercaran más a él. Ya antes se había sentido herido por esos apegos y había jurado que no volvería a suceder. Ya veo, reflexionó Nezu, con una pata frotando su barbilla. Entonces, podemos rastrear la raíz de este problema hasta un maestro sin experiencia y archivos de estudiantes manipulados. Creo que entiendo. Toshinori y Aizawa se miraron antes de volver a centrar su atención en su jefe. Independientemente de lo que estuviera pensando el animal Kirket, estaban seguros de que causaría olas. Mientras tanto, Nezu salió de sus cavilaciones y se volvió hacia los hombres sentados en su escritorio. Los padres de las víctimas fueron informados de la participación de sus hijos en un accidente y, si bien se les dieron garantías de supervivencia y ubicación, las madres, por supuesto, exigieron con razón tener acceso a sus hijos. Toshinori y Aizawa tragaron saliva al mismo tiempo. Eso fue. A nadie se le ha contado todavía toda la verdad de lo que ocurrió, continuó Nezu, ignorando las miradas de incomodidad y temor de sus profesores. Necesitamos decidir cómo manejar eso. ¿Quién se reunirá con ellos? El animal Kirket no era tonto. Sabía que quien quiera que hablar con las madres, sin duda enfurecidas y preocupadas, tenía muchas posibilidades de sufrir una muerte prematura. Yo, comenzó Toshinori, comenzando a levantar la mano nuevamente.
El héroe profesional aceptó que no debía evitar lo que merecía. Después de todo, toda esta casi tragedia fue culpa suya. Lo haré, interrumpió Aizawa a su compañero de trabajo, es mi responsabilidad como maestro de aula y ellos merecen escuchar toda la verdad. El hombre brusco se levantó, dispuesto a salir de la oficina. Esperaba que conocer a esas mujeres no lo matara, fuera responsabilidad o no. Toshinori se sentó, estupefacto, mientras su colega normalmente impasible comenzaba a alejarse. Lo inesperado ni siquiera empezaba a cubrir lo que acababa de suceder. El principal héroe profesional tuvo que quitarle la carga a su socio bien intencionado. Pero yo soy el indicado, solo empeorarás las cosas, dijo Aizawa, cortando el símbolo de la paz nuevamente. Señor, estoy seguro de que puede encontrar otras tareas que Olmir debe atender ahora mismo. Déjeme esto a mí, y deséeme suerte. El héroe clandestino cerró la puerta detrás de él y se alejó como un soldado intrépido y se perdió el gesto solemne del director. Mientras tanto, Toshinori estaba contento de ver que la caridad inesperada había sido única y que, por lo demás, su compañero de trabajo actuaba con normalidad. Dicho esto, el símbolo de la paz todavía miraba la puerta sintiendo como si no hubiera podido salvar a alguien, fracasado debido a una distracción sin consecuencias. Le recordó al héroe profesional todas las veces que los otros héroes de UA le habían dicho no había nada más que pudiera haber hecho para salvar a más personas, solo que esta vez su lesión paralizante no fue la culpa. Bueno, ahora, dijo Nezu, sacando un archivo de un cajón en su escritorio, dado que Shoutakuni gentilmente fue a tratar con las madres de nuestras víctimas, parece que ahora tendremos que prepararnos para tratar con la madre de nuestras víctimas. Es el culpable. Esperamos que la mujer esté dispuesta a escuchar razones. Las palabras del animal Kirker hicieron que Toshinori se estremeciera. Incluso el hombre esquelético en toda su densidad social sabía que una madre defendería a su hijo contra toda razón. Consultorio médico, 3 horas desde el incidente. El dúo de temática verde formado por Izuku y Tsuyu se maravilló con la tecnología avanzada que llenaba cada centímetro cuadrado de la habitación en la que se encontraban. Fue un testimonio de las instalaciones de vanguardia de la UA. Ambos adolescentes sabían que ningún hospital en Musutazu habría podido albergar todo el aluvión de máquinas y escáneres que habían tenido que soportar en un solo lugar. Demonios, incluso las vías intravenosas que llevaban enganchadas en los brazos estaban llenas de una mezcla especial interna y llena de nutrientes de alta calidad. Pero en realidad, toda esa mirada boquiabierta fue en realidad un intento inútil de evitar reconocer la posición en la que se encontraban actualmente los dos en su cama. Estoy tan feliz de que estés vivo, susurró finalmente Izuku, rompiendo el incómodo silencio. Había perdido su batalla interna para contener su alivio y apretó ligeramente la mano de Tsuyu. Si no hubiera pasado por una situación de vida o muerte, el adolescente de cabello verde sabía que se habría sentido demasiado avergonzado como para siquiera hacer eso. Tal como estaban las cosas, estaba sentado medio desnudo en su cama de hospital para permitir un mejor contacto de la piel con la niña rana curada, por lo que su rostro todavía se parecía a un tomate. ¿Qué significa eso? ¿Quero? Preguntó Tsuyu, incapaz de ocultar su propia vergüenza por el contacto que los dos estaban compartiendo. De hecho, la niña rana no había movido un músculo desde que los dos se pusieron cómodos en la cama por primera vez, sin atreverse siquiera a darse la vuelta para que su salvador no viera sus mejillas sonrosadas. Normalmente imperturbable, el hecho de que actualmente estuviera sentada entre las piernas de Izuku mientras se apoyaba en su pecho desnudo, que era sorprendentemente suave, estaba causando que el corazón de Tsuyu latiera incontrolablemente. La calidez del chico, que en ese momento se había filtrado hasta sus huesos, era casi fascinante. Que no sería capaz de soportar que murieras. Izuku tartamudeó antes de encogerse por la elección de palabras. No, espera, eso sonó raro, quiero decir, que puedo seguir viéndote, no, eso es aún más extraño, que puedo verte sonreír. Soy tan tonto. Izuku cayó en una tormenta de murmullos después de eso, y Tsuyu no pudo evitar reírse ante la continua incomodidad de su salvador. Quizás el adolescente de cabello verde no estaría tan mudo si el traje de la niña rana no hubiera sido medio quitado y reemplazado por una bata de hospital para evitar la pérdida de contacto con la piel. Haces que parezca que te gusto. Tsuyu encontró el coraje para bromear. Si bien sabía que la probabilidad de que un chico como Izuku realmente la encontrara atractiva era mínima o nula, la niña rana esperaba que sus palabras al menos aliviaran un poco la tensión entre ellos. Después de todo, ¿a quién no le parecería gracioso que un tipo mutante como ella, alguien con apariencia de rana, hablara de deseabilidad? El amor a primera vista, ese ideal romántico que todas las niñas parecían anhelar, siempre había sido un sueño inalcanzable para ella.
Ya en sus primeros días escolares, los matones le recordaban constantemente lo fea que realmente se veía. No se puede evitar, respondió Izuku con un suspiro, eres demasiado lindo, y me encantan las cosas lindas. La respuesta apenas había salido de los labios del adolescente de cabello verde antes de que entrara en modo de pánico total, con su compañero rígido en sus brazos. Acabo de soltar eso en voz alta. Preguntó Izuku, cada vez más nervioso a medida que hablaba. No quise decir eso. Quiero decir, eres bonita, bonita a la vista, no, quiero decir, tienes una linda risa, espera, no, me callaré antes de arruinar nuestra amistad. El adolescente de cabello verde se interrumpió y bajó la cabeza, olvidando que la de Tsuyu estaba justo debajo de su barbilla mientras ella descansaba sobre su pecho. El final resultó. Izuku encontró su nariz enterrada en el cabello de la niña rana, donde el aroma de su champú resultó ser bastante agradable. Demasiado agradable para darle la espalda inmediatamente. Tsuyu yacía allí, rígido como una tabla, completamente tomado por sorpresa. Fue demasiado. No había pensado en lo imposible que era que alguien encontrara atractiva su apariencia. Su mente se alejó de esa absoluta improbabilidad. La niña rana al menos pudo estar de acuerdo en que Izuku al cortarse había evitado que la incomodidad afectara su nueva amistad. Y entonces un pensamiento completamente inusual entró en la cabeza de Tsuyu. Si un simple intento de burlarse había provocado tal respuesta por parte del adolescente de cabello verde, tal vez debería burlarse de él un poco más. Después de todo, genuina o no, no todos los días un miembro del sexo opuesto la llamaba bonita. Mi risa suena como un graznido rápido. Es tonto, pero no lindo, afirmó Tsuyu, antes de inclinarse ligeramente con una mirada juguetona en su rostro normalmente inexpresivo. ¿Estás seguro de que no quisiste decir algo más? Izuku murmuró algo en el cabello de la niña rana. Obviamente incapaz de entender lo que se decía, Tsuyu le dio un suave codazo a su salvador. Sin embargo, el chico de cabello verde entendió el mensaje y se reclinó con un suspiro. Me pareció lindo, dijo Izuku, colocando a la chica en el suelo en sus brazos. Tsuyu se vio obligada a reconsiderar sus pensamientos anteriores. Quizás, después de todo, había un pequeño rayo de esperanza para alguien como ella. Pero aún así, no valía la pena correr el riesgo de una amistad tan nueva que acababa de comenzar. El repentino e inesperado gemido de Tare sonó como una extraña mezcla de juguetón y acusatorio, lo que le valió un pequeño de Tsuyu y una ceja levantada de Izuku. No fue una sorpresa para nadie que, después de que Izuku se desmayara y fuera llevado con Recovery Girl, la chica zombie había seguido a su maestro. Y desde su llegada ella se había negado a moverse ni siquiera un centímetro de su costado, llegando incluso a aferrarse al brazo izquierdo del adolescente de cabello verde. Cuando Tsuyu se dio cuenta de esto, y de que dejaba al pobre niño con un solo brazo para sostenerla, la niña rana había considerado brevemente la idea de que Ta estaba celoso. ¿En realidad? Preguntó Izuku, escéptico ante la información que acababa de contarle su primer compañero. A pesar de eso, pudo sentir el calor correr por sus mejillas una vez más, un sentimiento de euforía brotando ante la perspectiva de que fuera exacto. Eso no es cierto. Tsuyu casi gritó. No me estoy sonrojando. La niña rana sintió una cantidad impía de calor inundando sus mejillas, más de lo que jamás había sentido en su vida. También sintió señales de agitación. Se había creído a salvo, su salvador incapaz de ver su rostro en su posición actual. Pero no, eso tuvo que ser arruinado por una chica zombie a la que aparentemente le encantaba informar de todo. Y entonces Tsuyu se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Tae había gemido, y ella. Yo solo, simplemente la entendí. Quiero. Tsuyu gruñó alarmado, incapaz de decidir si eso era algo bueno o no. Aunque definitivamente no era normal. Izuku sonrió vacilante, sin estar seguro de si la niña rana estaba siguiendo el juego o si realmente había podido entender el lenguaje de Tae. ¿En serio? Preguntó el peliverde. ¿Podría haber sido un efecto desconocido de su quirk? Nunca antes lo había usado con una persona viva. Desafortunadamente, antes de que Tsuyu tuviera la oportunidad de responder, Tae volvió a gemir. Esta vez, hubo un matiz de interrogación reconocible en el sonido. Por supuesto que yo también creo que eres lindo, respondió Izuku con una sonrisa para la chica zombie, quien volvió a acariciar su brazo. No seas tonto, Tae-chan. Y así permanecieron los tres durante mucho tiempo, contentos en sus actuales posiciones, fuera de la oficina de la enfermera de la niña de recuperación. Durante la última hora, Inko Midoriya y Beru Asuya habían estado reunidos con Shouta Aizawa, quien había hablado con ellos a solas después de su llegada. Las madres se habían mostrado frenéticas tras recibir la noticia de que sus respectivos hijos habían resultado gravemente heridos durante un ejercicio de entrenamiento, y habían descargado su furia emocional sin piedad.
Luego, el brusco héroe profesional había sido sometido a gritos maternos, amenazas de muerte, una declaración de intención de demandar e incluso la destrucción de su escritorio favorito. ¿Quién hubiera pensado que el Kirk de la matriarca Midoriya podría levantar algo tan pesado? Considerando todo esto, Aizawa todavía se creía extremadamente afortunado. Las cosas habían ido mucho mejor de lo que esperaba en ese momento. Quiero reiterar que ambos estudiantes están, a partir de ahora, estables, conscientes y plenamente capaces de comunicarse, había repetido Aizawa en vanos intentos de tranquilizar a las dos madres. Aunque, seré el primero en admitir que esto de ninguna manera es gracias a nuestros propios esfuerzos, eso último siempre le valía al hombre cansado miradas penetrantes por parte de las mujeres. Quiero que nos lleves con nuestros hijos. Inko finalmente gritó. Mi pobre bebé debe estar muriendo de hambre. La mujer hogareña había sido muy consciente de las limitaciones de su hijo y de la reacción que una regeneración tan rápida y a gran escala le habría causado. Había traído consigo una bolsa grande repleta de todo tipo de comida y refrigerios precisamente por esa razón. Pero sus esfuerzos por ver a su bebé habían tenido poco éxito hasta su último arrebato. Los rasgos usualmente agradables de la mujer de cabello verde podrían haber hablado de una bondad perpetua, pero el constante chirrido del metal al doblarse y la madera al romperse contaba una historia muy diferente. Una enorme furia encerrada hacía mucho tiempo había sido desenterrada en la matriarca Midoriya. Que su Kirk supuestamente débil hubiera estado aumentando extrañamente en poder desde que recibió su llamada de Ua era algo que la madre no tenía el tiempo o la inclinación de aprovechar en este momento. Su hijo me parece más heroico que los profesores de esta academia, había dicho Beru en respuesta a la exigencia de su compañera madre. Me gustaría recompensar adecuadamente al niño por su esfuerzo por mantener a mi preciosa hija a salvo. Una vez que se recuperen, deja que la familia Asui los trate a ambos con una recompensa adecuada, Kero. Las palabras habían sido dichas en un tono muy amigable y agradecido, pero Aizawa no había podido olvidar la vista aterradora que la mujer baja había hecho cuando llegó por primera vez. Afortunadamente, el héroe profesional se aseguró de actuar con cuidado desde el principio, reconociendo que estas mujeres eran peligrosas. Uno parecía poseer un poder latente del que ella no era consciente, y el otro ocupaba una posición en la sociedad que fácilmente podría significar problemas para la academia. Después de todo, solo un tonto se cruzó con Beru Asui. La mujer conocía a la mitad de los mejores abogados de Japón y empleaba a la otra mitad. En un intento de calmar a las madres, Aizawa les había mostrado desde el principio las grabaciones del ejercicio, incluido el audio. Había sido toda una revelación para las mujeres. Inko no había sido consciente de cuán imprudentemente heroico podía ser su hijo, y Beru no había podido creer la suerte de su hija al encontrar un caballero de brillante armadura. La matriarca Asui había decidido no insistir en el tema ese día, pero si Izuku Midoriya continuaba demostrando que sus intenciones eran puras, entonces la mujer no tenía ningún problema en enganchar al niño en un matrimonio arreglado. Encontrar pretendientes para sus preciados hijos ya sería bastante difícil sin dejar pasar esa oportunidad. Ah, las madres finalmente están aquí. Recovery Girl saludó cuando los adultos finalmente se acercaron a su oficina. Inko y Beru se tensaron, la anciana heroína estaba bloqueando el acceso a la habitación parándose frente a la puerta. Recovery Girl, estos son Beru Asui e Inko Midoriya. Aizawa rápidamente hizo las presentaciones antes de que algo pudiera ser destruido. Por favor, explíqueles la situación actual en la que se encuentran sus hijos. Mientras tanto, iré a comprobar a la otra parte involucrada. El héroe profesional se retiró tan rápidamente como lo permitía una caminata de negocios, dejando a una chica de recuperación con el ceño fruncido a su paso para que se las arreglara sola. Afortunadamente, la anciana heroína tenía más años de experiencia tratando con pacientes difíciles y padres angustiados que los años que su compañero de trabajo tenía viviendo en su haber. La aguda concentración de las madres apenas la desconcertó. ¿Qué tan grave fue la herida de mi hija por ese animal? Kero, cuestionó Beru, el primero en hablar después de la salida del brusco maestro. Los rasgos anfibios del rostro de la mujer, generalmente pasivos, eran tan fríos como su voz. Espero que le estés dando a mi bebé más que una simple vía intravenosa. Inko siguió a su madre de brazos casi de inmediato, el ceño feroz torciendo su rostro normalmente burbujeante, implicando lo mal que los médicos en el pasado habían manejado el cuidado de su bebé. Recovery Girl carraspeó ante las dos madres, un poco impresionada de que hubieran podido limitar sus preguntas y demandas a una cada una. Por lo general, esta era la parte en la que el padre o los padres preocupados perdían todo el control de sí mismos.
La anciana enfermera parpadeó a las mujeres antes de comenzar. Para empezar, Midoriya-san está conectado a 3 vías intravenosas, aunque ahora le permitiré comida real independientemente del protocolo estándar, dijo la anciana heroína. En cuanto a Tsuyu, tal vez debería explicarle antes de entrar. Recovery Girl señaló el sofá que estaba afuera de su oficina en el pasillo. Ambas madres rechazaron rígidamente la oferta con creciente preocupación y enojo. La anciana heroína resopló, pero no se sintió ofendida por las acciones de sus invitados. En primer lugar, a tu hija le está yendo bien, dijo Recovery Girl, dirigiendo su mirada hacia Beru. Lo más probable es que incluso pueda regresar a casa mañana. Y en este momento no veo ninguna razón por la que no pudo asistir a clases el lunes. La mujer rana se hundió notablemente aliviada al escuchar que su hijo mayor se iba a recuperar bien de su terrible experiencia. Uno de los padres se tranquilizó temporalmente. Recovery Girl se volvió hacia Inko, que todavía esperaba ansiosamente. En cuanto a Midoriya-san, la heroína mayor hizo una pausa por un momento, considerando cómo expresar su siguiente declaración. Para ser honesto, la única razón por la que no irá a casa en este mismo momento es porque no sabemos qué hará su Kirk si se separa de Asui-san. Beru, ahora confundida, recurrió a su nueva amiga y madre del salvador de su hija en busca de una explicación. El rostro de Inko, aunque aún expresaba su preocupación, había adquirido un aspecto triste pero comprensivo. Ah, eso, murmuró la matriarca Midoriya, casi para sí misma. Sacándose de sus pensamientos, la mujer se volvió hacia la otra madre en el pasillo. Izuku solo ha usado su Kirk de esta manera una vez antes, y el factor de regeneración del receptor funciona a una velocidad más rápida cuando está más cerca de él. Mi pobre bebé, debe estar aterrorizado en este momento de que su amigo se convierta en otro Tachan. La explicación solo agregó más preguntas para las que la matriarca Asui quería respuestas, pero por el momento decidió que era mejor dedicar su atención a obtener hechos más comprensibles. Con ese fin, Beru solo asintió en respuesta y se volvió hacia Recovery Girl. ¿Qué tan mal resultó herida mi hija? La mujer rana volvió a preguntarle a la anciana heroína. Esperaba tener una mejor idea de lo sucedido por parte de un profesional médico. Las imágenes granuladas de las cámaras de prueba, por dañadas que estuvieran, no fueron de mucha ayuda. ¿Cuál era la naturaleza de las heridas y cuánto se curó este chico Izuku? Saber que su hija había resultado gravemente herida ya era bastante malo, pero no saber el alcance era casi peor para la matriarca Asui. También necesitaba saber cuánto debería recompensar al joven Midoriya por sus acciones. La máscara profesional que Recovery Girl había usado hasta ahora estaba ligeramente agrietada. Ni siquiera ella tenía ganas de relatar tales heridas. Pero no había forma de evitarlo en este momento, ¿verdad? Su hija sufrió un pinchazo en el estómago y múltiples rupturas a lo largo de sus intestinos, informó Recovery Girl, viendo a la mujer rana palidecer ante la información. Su brazo derecho también se rompió en 17 segmentos. También hubo 5 vértebras que sufrieron una fractura importante, lo que le hizo perder la capacidad de sentir cualquier cosa debajo de la cintura. Inko observó cómo su nueva amiga y compañera madre seguía pareciendo cada vez más afectada con cada palabra que decía la anciana heroína. La mujer hogareña se sintió mal por no poder solidarizarse con la mujer rana, pero su conocimiento de las heridas se detuvo en apenas afectaron a su hijo. Además de esas lesiones internas, Asui-san experimentó una pérdida masiva de sangre y las etapas iniciales de un shock séptico provocado por las toxinas en su estómago que se filtraron y contaminaron los órganos circundantes, continuó Recovery Girl, independientemente del hecho de que la mitad de su audiencia se había congelado más rígido que una estatua ante sus palabras. Por mucho que me avergüence admitirlo, Asui-san, la única razón por la que tu hija sobrevivió fue la rápida acción de Midoriya. Beru hacía tiempo que estaba mortificado y estaba en estado de shock paralizado. Lo que le acababan de describir no era un simple trauma accidental relacionado con el uso de Kirk provocado por un momento de angustia emocional. La magnitud de las lesiones pintaba al culpable como alguien que era peor que un animal rabioso. Los ojos de la matriarca Asui se deslizan hacia la puerta frente a la cual las 3 mujeres habían estado paradas. Temía en qué estado encontraría a su preciada hija cuando entrara. Esta información fue documentada hace 3 horas. Recovery Girl sacó a Beru de sus pensamientos, pero, a partir de ahora Asui-san solo tiene una cicatriz en su abdomen, finas fracturas a lo largo de los huesos de su brazo y no hay signos discernibles de daño interno. Hemorragia. Ambas madres miraron fijamente a la anciana heroína maravilladas al escuchar hasta qué punto había progresado la curación de la joven Asui. El incidente ni siquiera había ocurrido hace tanto tiempo. Desafortunadamente, su estómago es una historia diferente. Recovery Girl se apresuró a reventar las burbujas de las 2 mujeres, nunca fue capaz de endulzar una situación. Es la única herida que aún no ha sanado adecuadamente.
Aunque, considerando lo efectivo que parece ser el Kirk de Midoriya, supongo que algo podría cambiar de la noche a la mañana. Inko frunció el ceño ante la noticia de que el Kirk de su hijo no había regenerado completamente todas las heridas que los dos adolescentes ya habían sufrido. Eso solo podría significar una cosa. Eso es mucho más lento que el de Tachan, afirmó la matriarca Midoriya, llamando la atención sobre sí misma. Los ojos de la fea madre se abrieron como platos. Eso significa que mi bebé ha estado muriendo de hambre desde incluso antes de que tuviera que ayudar a su hija Asui-san. Lo que no se mencionó fue el hecho de que esto tenía sentido para la anciana heroína. Hacía mucho que había registrado el fenómeno del factor de regeneración que se aceleraba cuando Midoriya estaba conectado a sus vías intravenosas. Recovery Girl se negó a arriesgarse a enojar a la madre regordeta que tenía delante, ya que realmente quería reclutar a su hijo para experimentar. Un Kirk como el suyo estaba resultando ridículamente fuerte. Ahora, estoy a punto de dejarlos entrar a ambos, pero antes de hacerlo necesito que entiendan algo, habló Recovery Girl, una advertencia silenciosa y clara para las ahora confundidas madres. Como no sabemos cómo reaccionaría el Kirk de Midoriya ante la separación, los he mantenido a los dos en contacto constante. Contacto cercano. Las dos mujeres no estaban seguras de lo que eso significaba, pero seguramente no era algo por lo que preocuparse demasiado. ¿Qué tan cerca? ¿Quero? Preguntó Beru mientras Inko pensaba en lo que podría estar mal. Están compartiendo la cama, dijo Recovery Girl inexpresiva en el momento exacto en que abrió la puerta, después de haber decidido sincerarse y arrancar la tirita, por así decirlo. Ambas madres se asomaron a la habitación, curiosas por ver qué tan cerca habían estado sus hijos, durante horas. ¿Quero? El único graznido de Beru fue suficiente para llamar la atención de los dos adolescentes en la cama, ambos inmediatamente se sonrojaron al ser vistos tan cerca el uno del otro, como uno encima del otro. Ombi. Inko jadeó, aunque secretamente la fea madre sonrió internamente. Ver a su querido hijo ser tan atrevido como para sostener a una linda niña cerca de su pecho desnudo fue alentador para la madre, a menudo preocupada. Vacilante, Izuku levantó la vista desde donde su rostro había sido enterrado en el cabello de Tsuyu. El adolescente de cabello verde esperaba ver a la matriarca Asui enloquecer en la escena en la que había entrado. ¿Estoy en problemas, no? Preguntó Izuku, con voz preocupada y pequeña. Sin embargo, a pesar de lo ansioso que estaba, el héroe en entrenamiento nunca permitió que su control sobre Tsuyu flaqueara. De hecho, el abrazo del peliverde a la chica rana solo se hizo más fuerte, evitando cualquier posibilidad de contratiempos. Antes de que cualquiera de los ocupantes vivos de la habitación pudiera responder, la única no muerta presente decidió aportar sus propios 2 yenes. ¡Ah! Tae gimió fuertemente, soltando el brazo de Izuku. La chica zombie se tambaleó hacia adelante, colocándose entre su maestro y las ahora asustadas madres. Quero. Beru volvió a graznar, esta vez con evidente miedo mientras saltaba y se escondía detrás de Inko. La mujer rana no esperaba que su primer encuentro con un zombie sucediera así. Tan rápido como Tae se movió y Beru reaccionó, Inko tomó el mando de la situación. La madre hogareña tranquilamente dio un paso adelante y golpeó a la chica zombie en la cabeza. Oh, silencio, Tae. Inko dijo con una media sonrisa. Vas a asustar a Beru-san. Ella aún no te conoce y ese comportamiento no es necesario. Ahora, ¿podrías traernos algunas sillas? Izuku no podrá hacerlo. Alimentarte hasta que yo le haya alimentado a él. Para sorpresa de la matriarca Asui y de la observadora Recovery Girl, la chica zombie solo resopló ante la petición antes de salir lentamente de la habitación. En la oficina del director Nezu. Mitsuki Bakugo se sentó, sin palabras ante lo que acababa de presenciar. Ante sus propios ojos había visto un vídeo grabado que mostraba claramente a su hijo, actuando como un psicópata trastornado, desatando una destrucción total sobre sus compañeros de clase. En los momentos previos a la devastación, los ojos de Katsuki estaban locos por la sed de sangre, y después, cuando se llevó a cabo el ataque masivo y letal, placer maníaco. El anuncio previo de All Might sobre la finalización del ejercicio no solo había sido claro incluso en la grabación, sino que la reacción de su hijo no dejó dudas de que lo había escuchado. El hecho de que aún así hubiera decidido continuar con su asalto era innegable. Defender a Katsuki era efectivamente imposible, y para la madre Cenicienta, incluso el control de daños parecía una batalla perdida. Entonces, ¿cómo están las víctimas? Preguntó Mitsuki, odiando usar la palabra pero sabiendo que cualquier intento de restar importancia a las acciones de su hijo probablemente resultaría en un castigo más severo. ¿Los estudiantes afectados están bien? La Cenicienta madre no intentó engañarse, sabía que había pocas esperanzas en esta situación. El martillo pronto caería.
Al mirar a su hijo, ahora vestido con pesadas restricciones en brazos, manos y muñecas para evitar el uso de su kirk, sus temores fueron todo menos apaciguados. El rubio explosivo incluso tenía cadenas pesadas en sus piernas para evitar que huyera. El joven Midoriya parecía haber recibido lo peor del ataque, pero ahora está perfectamente bien, respondió Olmig, es decir, sin las constantes quejas sobre su hambre. La noticia le dio a la preocupada mujer una pequeña sensación de respiro. La rubia Cenicienta se recostó, con una débil sonrisa en su rostro. Gracias a Dios, Mitsuki aplaudió la pequeña victoria, me alegro mucho que el hijo de Koch-chan esté bien. La madre Cenicienta sintió un destello de esperanza. Seguramente, al menos, su mejor amiga estaría dispuesta a perdonarla a ella y a su hijo, lo había hecho tantas veces antes. Por el rabillo del ojo, Mitsuki vio a su hijo morderse el labio con fuerza, una clara señal de que se estaba obligando a guardar silencio. Dudaba mucho que él quisiera disculparse. En cuanto al joven Ida, sufrió un poco menos, heridas mortales, respondió Nezu. Las palabras elegidas por el animal peculiar hicieron su trabajo, recordándole a la mujer de Bakugo con un sobresalto que el hecho de que Izuku Midoriya ya se hubiera curado no significaba que no hubiera resultado gravemente herido. Lo llevaron al hospital privado elegido por su familia para recibir tratamiento por una conmoción cerebral y una dislocación del hombro. Mitsuki suspiró aliviado nuevamente. Heridas como esa, aunque sus circunstancias eran terribles, no llevarían a su hijo a prisión. Tensei Ida, la cara pública actual de la familia Ida y jefe de facto de la casa, ha dejado muy claro que tiene la intención de que usted pague todos los honorarios médicos, continuó Nezu, forzando una sonrisa vengativa ante los ojos ahora llenos de miedo del Bakugo mayor. Decidió clavar otro clavo. También ha declarado que se pondrá del lado de la familia Asui si deciden emprender acciones legales. El peor de los casos golpeó a Mitsuki como si fuera la horrible pesadilla que era. Los ojos de Katsuki abriéndose ante la noticia solo sirvieron para confirmar sus temores. De repente, las cadenas de su hijo parecían como si nunca fueran a ser quitadas. Yo, entiendo, susurró la madre Cenicienta a medias. Seguramente tenía que haber algo, cualquier cosa, que pudiera disminuir los problemas que aquejaban a su familia. Como para demostrar cuán erróneas eran sus ilusiones, Nezu le pasó a Mitsuki una carpeta manila. Antes incluso de abrirla, se le formó un nudo en el estómago. Lo que sea que fuera suficientemente malo, el director de la UA preferiría que se leyera antes que se hablara, seguramente no era una buena noticia. Hablando de los Asui, fue todo lo que dijo Nezu. Mitsuki abrió la carpeta e inmediatamente deseó no haberlo hecho. En el interior había una lista detallada de todas las lesiones que había sufrido el compañero de clase de su hijo, como se informó inmediatamente después del suceso. Cada uno era peor que el anterior, y cualquier esperanza temblorosa que hubiera albergado la madre Cenicienta se desvaneció. Ahora solo veía un futuro de oscuridad, no solo para su hijo, sino para toda su familia. Afortunadamente, Midoriya-san logró utilizar con éxito su kirk mientras los dos estaban atrapados por los escombros. Nezu rompió los sombríos pensamientos de Mitsuki, dándole a la mujer más tiempo antes de que su mundo se derrumbara. Ella no solo sobrevivirá, sino que incluso puede recuperarse por completo. Nezu levantó una pata antes de que la mirada esperanzada en el rostro de la madre rubia pudiera volver a ser más que un destello. Esto no significa que las acciones de su hijo serán perdonadas u olvidadas, dijo con fuerza el animal Kirked. El daño psicológico aún no se ha determinado para ninguno de los tres, y eso sin mencionar el derecho absoluto de la familia Asui a presentar cargos penales. Al ver que había dejado claro su punto cuando los hombros de Mitsuki cayeron, Nezu respiró hondo. Y además está el hecho de que aquí se aplicarán plenamente nuestras propias normas, reveló el director. Eso significa que, para todos los efectos, Katsuki Bakugo será expulsado de la UA tan pronto como las autoridades correspondientes hayan concluido su investigación de la escena y hayan procesado todas las pruebas disponibles. La madre rubia se sintió en conflicto. Por un lado, estaba increíblemente agradecida por el rollo de canela que su mejor amiga llamaba hijo. Por otro lado, fue devastador escuchar que el sueño de su propio hijo acababa de terminar de manera tan completa. Al menos había una mínima esperanza de que su familia pudiera sobrevivir a la terrible experiencia ahora, y tal vez, todavía se podría hacer algo por Katsuki. ¿Hay alguna manera? Por favor, reconsiderarlo. Mitsuki se atragantó con la voz entrecortada. Puede que sea mucho pedir, pero una segunda oportunidad podría. Katsuki observó cómo, por primera vez en su vida, la orgullosa y fuerte bárbara de su madre quedaba reducida a un ratón débil y suplicante. No le sentó bien a la explosiva rubia, y si hubiera podido, habría maldecido una tormenta para que la bruja volviera a su estado normal. Esta no era ella nunca suplicó. ¿Qué demonios?
Mitsuki se tragó su ego, aventurándose a pedir que su hijo tuviera una oportunidad que no merecía. A pesar de todos los defectos que había entre ellos, ella lo amaba. Desafortunadamente para la madre Cenicienta, su apelación llegó en el momento exacto en que un hombre de aspecto bastante brusco entró a la oficina. No, espetó Aizawa, con una cantidad inusual de emoción en su voz áspera. Y si fuera por mí, tu engendro sería arrojado al tártaro por el resto de su vida, al diablo con la edad. La dura declaración generó reacciones encontradas en la sala. Nezu solo suspiró ante las palabras de su quisquilloso maestro, aunque conocía la historia del héroe clandestino y por qué diría tal cosa. Mitsuki palideció ante la mera mención de que su hijo estaba encerrado en el peor pozo negro criminal oficial del mundo. Bakugo silenciosamente echaba humo, con ganas de hacer estallar algo. ¿Y todo por él? Aizawa-kun, ¿no es eso llevar las cosas demasiado lejos? Preguntó el símbolo de la paz, tratando de calmar la repentina tensión que se había apoderado de la habitación. Después de todo, los tres estudiantes, Katsuki Bakugo atacó voluntariamente a sus compañeros de estudios con fuerza letal después de que terminaron su ejercicio, pareciendo estar bastante satisfecho consigo mismo durante y después del asalto, interrumpió Aizawa al héroe número 1, sin tener nada del idiota musculoso. Merced hizo esto plenamente consciente de las consecuencias o sin poder pensar racionalmente en ellas. De cualquier manera, esto significa que la única alternativa que veo es internarlo en una institución psiquiátrica. La dura evaluación del héroe clandestino hizo que ambos Bakugos hicieran una mueca de dolor. Sea como sea, Nezu interrumpió a sus profesores en disputa. Como director de esta prestigiosa academia, he decidido permitir una única oportunidad para este estudiante nuestro que se ha caído del camino heroico. Él lo aceptará. Mitsuki aceptó rápidamente, la madre atribulada ni siquiera estaba dispuesta a darle tiempo al animal Kirker para explicarse, ni a su hijo para decir nada. Nezu negó con la cabeza, y se le escapó una risa sin humor ante el entusiasmo de la mujer Cenicienta por salvar un futuro para su hijo. Había revisado el expediente de Mitsuki Bakugo antes de que llegara la mujer, e incluso con su disgusto por la mayoría de los humanos, el director se sintió algo compadecido por la mujer por el sufrimiento que las acciones de su hijo le estaban causando. Aprecio el entusiasmo, pero permítanme explicarles completamente antes de intentar aceptar algo que solo su hijo puede hacer, dijo Nezu. En primer lugar, Bakugo-san será eliminado del curso de héroe de inmediato y en su lugar será inscrito en la pista de estudios generales. Al mismo tiempo, cualquier uso de su Kirk, bajo cualquier circunstancia, estará completamente restringido hasta que pase una batería de evaluaciones de nuestros propios psiquiatras. Después de eso, será puesto bajo vigilancia provisional hasta el momento en que se haya ganado el derecho a regresar al camino de los héroes. Y tenga en cuenta que esto es solo una adición a todos y cada uno de los castigos de las autoridades. Decidir. Después de todo, causó daños potencialmente letales a 3 de nuestros estudiantes. Mientras el animal peculiar explicaba sus términos, Katsuki sintió que su ira siempre presente cobraba vida. El explosivo rubio estaba más que dispuesto a decir tonterías sobre toda esta farsa y exigir un regreso al lugar que le correspondía. Es decir, hasta que vio la mirada absolutamente aterradora que la bruja le dirigía. Frente a ese poder supremo, Katsuki se vio obligado a inclinar la cabeza y aceptar todos y cada uno de los términos que venían con el trato. Él acepta, repitió Mitsuki, colocando una mano pesada sobre el hombro que no respondía de su hijo. El inquietante rubio asintió forzadamente. Nezu juntó las manos, sin esperar menos de lo que sabía de las dos rubias cenicientas que tenía delante. Excelente. Ahora lo único que nos queda es esperar a las madres de las víctimas de tu hijo, reveló el animal Kirked. Ellos merecen más que opinar en todo esto. Y por supuesto, si deciden presentar cargos, no podremos hacer mucho con Bakugo-san. No podemos tener un estudiante en el curso de héroe que sea, si hubiera sido condenado por crímenes tan violentos, lo estaríamos impulsando con la orden de restricción tal como está. Mitsuki se congeló, la desesperación invadió a la madre Cenicienta una vez más ante la revelación. Aizawa simplemente resopló ante la revelación de último minuto del director. De vuelta en la enfermería. Berrua Sui observó en silencio cómo su compañera madre interactuaba con los dos adolescentes en la cama del hospital. Era fácil notar la cercanía de la familia Midoriya, sus cálidas acciones hablaban de mucho amor y apoyo. La mujer rana se sorprendió de lo protector que era el joven peliverde incluso después de haber sido amigo de su hija durante menos de un día. Cuando Tsuyu le habló de un compañero de clase que podía controlar zombies, Berru no sabía qué esperar. Sin embargo, el rollo de canela que sujetaba a su hija con tanta fuerza definitivamente no había estado en su estadio de béisbol.
El detalle más inesperado de la escena, sin embargo, fue lo feliz que parecía su preciosa hija. Aquí, esta es la última que tuve tiempo de hacer, dijo Inko mientras le entregaba a Izuku su cuarta hamburguesa consecutiva. El adolescente de pelo verde devoró la comida casera como si hubiera estado hambriento durante días. Mañana prepararé algo más abundante cuando llegues a casa. Suyu se rió ante la exhibición de su salvador comiendo con tanto entusiasmo. Esa era otra cosa de la que Beru no esperaba salir hoy, escuchar un sonido que no había escuchado en meses. Inko le había advertido a la mujer rana que la regeneración de Izuku estaba limitada por la cantidad de nutrientes que tenía en su cuerpo, y si la grabación del ejercicio era algo a tener en cuenta, el niño tenía que haber estado extremadamente débil cuando se fue y salvó a su hija, tal como su madre de armas había dicho antes. Asumir un riesgo potencialmente mortal por el bien de solo un amigo. Fue increíble pensar en ello. Tae gimió mientras sostenía una botella de agua hacia Izuku. La chica zombie obviamente estaba tratando de ayudar a su maestro, pero no mostró hostilidad hacia Tsuyu cuando fue ella quien tomó la ofrenda de sus manos. Beru originalmente había estado fascinada por el cadáver reanimado porque si no lo hubiera sabido mejor, con su comportamiento obediente y apariencia realista, la mujer rana fácilmente habría creído que Tae era solo una niña con síndrome de Down. La existencia de la niña zombie también era preocupante, ya que la madre rápidamente notó el cambio en los ojos de su hija. Entonces, ¿qué le pasó a esta chica? ¿Todavía podría pasarle a mi hija? Preguntó finalmente Beru, odiando plantear una pregunta tan estresante. Pero como madre necesitaba saberlo. Fue Izuku quien respondió, pareciendo igual de angustiado que aliviado. No lo creo, señora. Cuando no pude salvar a Tae, ella ya había muerto antes de que mi Kirk pudiera reparar el daño, explicó el adolescente de cabello verde. Y ella, no, parecía querer sobrevivir. Sin embargo, Su-chan, ella luchó por su vida mientras yo le daba mi sangre. Como ahora es ella misma, no puedo imaginarla convirtiéndose en un zombie sin sentido. También muy vivo. El héroe en entrenamiento hizo todo lo posible para transmitir sus pensamientos, sin dejar de notar que Tsuyu se inclinaba un poco más hacia él mientras lo hacía. Desafortunadamente, esa misma destreza de observación no llegó a la madre de la niña rana que miraba fijamente la acción de su hija. ¿Y sus ojos rojos? Preguntó Beru, más por curiosidad que por preocupación. Un simple cambio de color de ojos era mucho más fácil de aceptar que su hija sufriera heridas paralizantes, o la muerte. La mujer rana también tuvo cuidado de guardarse una parte de su intuición para sí misma. La chica zombie no era tan tonta como otros creían. Era una empleada de oficina y tenía fe en su capacidad para detectar un dron sin sentido o una persona con muerte cerebral. Anteriormente sentada en su escritorio, observando cómo se desarrollaba la escena, Recovery Girl aprovechó la oportunidad para reintroducirse en la conversación. «Puedo responder a eso», anunció la anciana heroína, llamando la atención de todos los presentes. La sangre de Midoriya-san en realidad está hecha de células que parecen casi sensibles. Pueden formar relaciones simbióticas con estructuras orgánicas con las que entran en contacto, y dado que los ojos están conectados al cerebro, parece que las células reconocen todo el aparato oftálmico. Como un recurso invaluable contra amenazas externas. Por lo tanto, porciones de la sangre Kirker se trasladaron a los órganos ópticos de Asui-san y a los nervios relacionados para asegurar una red de comunicación redundante con el cerebro y el resto de las células. Al ver que había perdido a la mayor parte de su audiencia, Recovery Girl se rió entre dientes y agitó una mano enguantada, yendo al grano. Una vez que la sangre de Midoriya-san sea purgada del sistema de Asui-san, sus ojos deberían volver a su color normal. Si la anciana heroína se olvidaba de relacionar parte del otro potencial que había descubierto con el Kirk del chico de pelo verde, bueno, después de todo, era vieja. ¡Oh Dios! Sabía que había una mejor explicación para esto que tu sangre simplemente reparando cosas. La alegre voz de Inko rompió el aliviado silencio que siguió a las palabras de Recovery Girl. La madre hogareña se alegró mucho con la noticia y vio un futuro mucho mejor para su hijo. Por supuesto, ella nunca sugeriría deshacerse de Tae. La chica zombie se había vuelto muy útil en casa al hacerse cargo de muchas de las tareas simples y repetitivas. Sin embargo, todavía necesita permanecer en contacto con la chica, añadió Recovery Girl antes de que alguien pudiera distraerse más. En este momento, no hay manera de predecir cómo actuará su Kirk sin la dirección adecuada, o en este caso, una preocupación directa y activa con respecto a mantener a Asui-san intacta como persona. Independientemente, si su curación continúa en la progresión actual, sus heridas desaparecerán por completo mañana. Aconsejo esperar para realizar la prueba de separación hasta entonces.
La heroína mayor esperaba que sus palabras generaran algunas reacciones, una de las cuales era una matriarca Asui enojada, molesta porque su hija participó en una sesión tan larga de skinship con básicamente un extraño. Por lo tanto, se sorprendió al encontrar que la expresión de la mujer rana era mucho más comprensiva de lo que había previsto. Entiendo, dijo Garú, aceptando la noticia lo más amablemente posible. Inko-chan, tu hijo tiene un Kirk verdaderamente maravilloso, poderoso y milagroso. Estoy agradecido por su existencia, porque sin él nadie habría podido salvar a mi querida hija. Por favor, permítanme tratarlos a ambos. Almorzaremos mañana, ya que tengo la sensación de que Izuku todavía tendrá hambre, Kero. Eres muy amable, Beru-chan. Estaremos encantados de aceptar tu oferta, dijo Inko alegremente, contenta de que su nueva amiga aceptara a su hijo tan fácilmente. Creo que sería un buen momento para volver a presentarnos, ya que estoy seguro de que nuestros hijos tienen mucho que decirnos. La risa de colegiala de la mujer fea preocupó a los dos adolescentes, que solo podían observar cómo sus madres conspiraban. Ahora, aunque estoy segura de que ambos están más que tranquilos sobre el bienestar de sus hijos, Recovery Girl se detuvo mientras guiaba suavemente a las dos madres hacia la puerta. Si pudieran, por favor, dirigirse a la oficina del director, hay algunos asuntos legales que necesitan tu atención. Consintiendo las instrucciones de la anciana heroína, Beru e Inko se dejaron llevar fuera de la habitación, sin que ninguna de las madres pensara siquiera en dejar una advertencia sobre el buen comportamiento. Ambos estaban seguros de haber criado a su hijo con buenos modales o no les importaba cualquier mal comportamiento que pudiera ocurrir. Ahora solos de nuevo, Tsuyu e Izuku regresaron a su posición anterior, la niña rana apretada lo más fuerte posible bajo los brazos del adolescente de cabello verde. Creo que le gustas a mamá, dijo finalmente Tsuyu después de un minuto de silencio, ganándose una risa de su salvador. Ciertamente eso espero, respondió Izuku, sonriendo a la chica en sus brazos. No creo que sobreviviría si me dijeran que dejara de ser tu amigo. Las palabras provocaron que una calidez viajara a través de la niña rana, e Izuku inconscientemente apretó el brazo que tenía alrededor de su estómago. No ayudó. Tsuyu sintió que se sonrojaba. Izuku, ¿qué pasa si tenemos que quedarnos así para evitar que me vaya, Tade? Preguntó Tsuyu, surgiendo de repente una posibilidad preocupante. Hasta ahora, había sido un sueño hecho realidad para la niña rana ser tratada como una persona normal durante tanto tiempo, no escuchar ningún comentario sobre su apariencia anfibia, no sentirse rechazada por su apariencia. Pero aún así, este había sido un ambiente controlado hasta ahora, y una vez que el verdadero alcance del Kirk de su salvador saliera a la luz, Tsuyu supo sin lugar a dudas que habría otras chicas que verían a Izuku como atractivo. Temía convertirse en una carga para su salvador si tenía que permanecer cerca de él en todo momento, especialmente si tenía otras chicas más bonitas reclamando su atención. Tsu-chan, si eso sucede, entonces con mucho gusto me quedaré a tu lado por el resto de mi vida, respondió Izuku, apoyando su barbilla en el hombro de la niña rana. La acción inocente hizo que el corazón de Tsuyu diera un vuelco. Dicho corazón fue obligado por alguna fuerza interna a volver a su ritmo adecuado. ¿Tú, realmente dices eso?, preguntó Tsuyu, lista para besar la mejilla de su salvador, estaba tan llena de agradecimiento. De hecho, ella se movió para hacer precisamente eso. Sí, lo hago, reafirmó Izuku, levantando la cabeza para poder ver bien a la chica en sus brazos. Quería mostrarle lo seguro que se sentía acerca de sus acciones. Entonces el dúo verde sintió que sus narices chocaban. Sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo y el mundo se les vino encima a los adolescentes cuando se dieron cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. Sus labios se habían abierto debido a jadeos sincronizados de sorpresa y un cálido aliento recorrió sus respectivas mejillas. Izuku no podía moverse, sus hormonas libraban una rebelión en su interior. Anhelaba bajar el rostro ese último centímetro, pero su fuerte moral le impidió sucumbir. El peliverde supo que ese instante había sido solo un accidente. Tsuyu se sintió extrañamente cálida por todas partes, y los latidos de su corazón le cantaron una dulce canción al inclinar su cabeza hacia atrás, solo ese último centímetro. Debería acortar la distancia, sellar la brecha y reclamar a su salvador antes de que cualquier otra chica tuviera la oportunidad. Fue completamente irracional, y probablemente el resultado del llamado efecto puente suspendido, pero la niña rana sintió que su cuerpo comenzaba a moverse de todos modos. Y realmente, no tenía ganas de detenerlo. Midoriya, amigo mío. He recuperado para ti los artículos retenidos. Nuestros compañeros de clase Agakure y Ashido proclamaron sus intenciones de devolverle los de Asui-san, anunció Tokoyami dramáticamente mientras entraba a la habitación. ¿Ya han cumplido su promesa?
El adolescente de cabeza negra se congeló inmediatamente al ver la posición en la que estaban Izuku y Tsuyu, antes de apartar la mirada apresuradamente por respeto. Terminó mirando directamente a las chicas antes mencionadas, que ya habían estado en la habitación. Oh, ahí están, Tokoyami dijo inexpresivamente, mirando con clara desaprobación a Mina Asido, quien tenía su teléfono apuntando a la pareja en su cama. No queríamos interrumpir. Llegó la voz tímida de Toru, no acostumbrado a verse atrapado en situaciones como esta. La chica invisible deseó no por primera vez haberse quitado la ropa cuando tuvo la oportunidad. Mina, mientras tanto, se reía como una loca. Así es. Esto se estaba poniendo realmente bueno. Exclamó la chica de tono rosado. Este va a ser un vídeo muy popular. Oye. La usuaria de ácido no estaba en absoluto preparada para que algo increíblemente rápido y ágil le quitara el teléfono de la mano. Mirando a su alrededor, Mina descubrió que Tsuyu había usado su lengua para recuperar el dispositivo, solo para pasárselo a Izuku. Estoy borrando esto, Izuku dijo inexpresivamente, tocando la pantalla táctil del teléfono. Borró fácilmente el video antes de revisar las opciones y borrar todo lo de la última hora, en caso de que su compañero de clase de color rosa hubiera pensado en tomar fotografías también. Al ver que le quitaban la diversión, Mina hizo una carrera loca para recuperar su teléfono. Después de solo un paso, Tade, ahora enojado, la derribó al suelo. Tsuyu decidió que su mejor opción era cubrirse la cara, aunque eso no hizo nada para ocultar su enorme sonrojo. Incluso conociendo a Mina desde tanto tiempo como ella, la niña rana sabía que el usuario de ácido era el tipo de persona que se burlaba implacablemente de ella sobre este incidente en público. Para la próxima semana, todos habrán oído de una forma u otra lo que ocurrió en la enfermería. Mientras observaba a su compañera reina de los chismes ser inmovilizada por el zombi de su compañero de clase, Toru rápidamente se guardó su propio teléfono en el bolsillo. La chica invisible decidió no decir nada sobre su propio botín, ya que en realidad había podido tomar fotografías antes de que Tokoyami entrara a la habitación, y simplemente disfrutar el hecho de que tenía una increíble fuente de material de burla para más tarde. Toru sabía que tenía oro en el bolsillo y no iba a perder su lugar en la fiesta.